Buenas tardes, buenas noches, donde sean que nos estés viendo. Hoy estamos en otro capítulo de Adictos a la Filosofía. Hoy hablaremos de Eco Humberto y uno de sus grandes libros que son los límites de la interpretación. A continuación, en este libro se presentan unos grandes aspectos muy importantes e interesantes que son la relación que tiene entre el lector y el escritor a lo largo del tiempo. Esto marca una relación muy importante, ya que con el paso de las décadas, el simple hecho de criticar una obra se ha venido cambiando. Antes se tenía mucha relación entre los temas, ya que no cualquiera podía argumentar o criticar una serie de textos si no tenía conocimientos del tema. Actualmente se conoce que la límite de la interpretación siempre está limitada por el conocimiento de las personas. Las críticas de la economía de la lectura prácticamente son ataques de la política en base a la destrucción de la construcción. Al tratarse de un equilibrio de la interpretación del lector y el autor, simplemente muestra un principio semiosis de la limitación de sus conceptos. Este debate sobre el significado del texto es crucial, pero simplemente no puede superponerse al debate anterior entre los enfoques generativo e interpretativo. Un texto puede ser descrito generativamente mirando el texto desde sus supuestos rangos objetivos. Sin embargo, el esquema generativo que decide interpretarlo no pretende reproducir la intención del autor, sino que el lenguaje se coordine en el texto de acuerdo a su propia ley e independiente del hablante. La voluntad de crear la dinámica abstracta del significado del autor. De igual forma, se puede tomar un punto de vista hermenéutico, incluso reconociendo que el propósito de la interpretación es encontrar lo que el autor realmente quiere decir, o lo que los seres dicen a través del lenguaje, mientras se niega que el sentido de la existencia de la palabra pueda determinarse según al impulso de la definición receptora. Por lo tanto, es necesario estudiar la amplia tipología que surge de la elección entre generación e interpretación y la elección entre autor, obra o intención del lector. Y en el caso de la combinatoria abstracta, únicamente esta tipología dará lugar a por lo menos 6. La formación de distintas teorías y enfoques críticos subyacentes. Ok, otro de los puntos es la defensa del sentido literal, que vemos como sentido literal lo que decimos y que se tome literal a pecho lo que se vaya a decir. Eso es lo que se refiere a la palabra sentido literal. Pero, ¿qué pasa con eso? Que no todos decimos las cosas de forma literal. O sea, no todo lo interpretamos de forma literal. Eso nos muestra en el libro, nos expone el caso de Reagan, que él, cuando estaba probando el micrófono, él dijo que lanzaran ojivas nucleares a Rusia, a la Unión Soviética. Entonces, pero no lo dijo de forma literal. Entonces, ¿hasta qué punto la interpretación literal no llega a ser de buena interpretación de las cosas? Entonces, sin estos instrumentos importantes que se tienen hacia lo tradicional, hacia lo decir literalmente, corre el riesgo de que lo que la persona lea en un texto literal se desarrolle mal. Aunque sea lo literal, sigue estando mal. Porque, ¿qué tal si se hubiera lanzado el ataque de las ojivas nucleares? Hubiera pasado una catástrofe. Por eso es que hay que saber entender lo literal y lo no literal y saber en qué momentos se deben de interpretar así y en qué momentos no. Y por eso se defiende eso, lo de lo literal, para saber cómo se debe decir. Y bueno, como otro punto importante que nos gustaría destacar, vendría siendo el tema de lector semántico y lector crítico. La interpretación semántica o semiótica es el resultado del proceso por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de significado. La interpretación crítica o semiótica es, en cambio, aquella por la que se intenta explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas interpretaciones semánticas. Entonces, un texto puede ser interpretado tanto semánticamente como críticamente, pero solo algunos textos prevén ambos tipos de interpretación. Por lo tanto, decir que todo texto prevé un lector modelo significa decir que, en teoría,
y en ciertos casos explícitamente prevé dos: un lector modelo ingenuo, que sería el semántico, y un lector modelo crítico. Con esto quiere decir que, o sea, a la hora de leer pueden haber dos tipos de lectores. Uno, semántico, que semántico se refiere a un estudio más diverso de los significados o a una interpretación más diversa, y el crítico, que va más enfocado en poner una atención directa y en sacar los detalles y poder hacer como un contraste o, como bien dice la palabra, una crítica. Por eso dice que el semántico es un poco más ingenuo, porque se pone a ver varios tipos de interpretación y lo hace como de una forma inocente. En cambio, el crítico lo hace con un objetivo, buscando una interpretación para poder sacar una crítica de dicha lectura. Otro de los puntos importantes que tenemos es el de la interpretación y la conjetura. ¿Qué es esto? Que el lector, a través del texto, lo que quiere hacer es desarrollar una conjetura. O sea, llegar a un punto en el que el texto se pueda basar, por decirlo así. Esta conjetura debe ser aprobada o desarrollada correctamente a través del mismo texto. O sea, debe ser interpretada bien desde el mismo texto. Debe ser interpretada como todo uno solo, o sea, que la conjetura vaya de la mano completamente, que esté completamente, por decirlo así, abrazada con el texto, o sea, que se pueda interrelacionar, y se pueden dar distintas conjeturas, porque cada lector tiene su propia interpretación de las lecturas, por ejemplo. Cada lector puede interpretar de una forma distinta a la otra. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con lo del tema de lo de, lo de de la defensa literaria. O sea que, por ejemplo, alguien puede realizar lectura de forma literaria, o alguien la puede desarrollar de una forma distinta. Entonces, estos tipos de conjeturas relacionadas con el texto, aunque estén completamente probadas por el texto, pueden ser infinitas, porque cada persona es una interpretación distinta del tema. Y eso sí, esas tipo de conjeturas no pueden ser cosas aleatorias. Deben estar con coherencia con el texto, pero igual se pueden dar distintas interpretaciones. Creo que de esta forma concluimos el video y las lecturas. Muchas gracias por vernos. Esperamos que le den like, que se suscriban al canal de Filadictos. Fue un placer. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Luego.